¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 16 de febrero. Un domingo en que nos ha sorprendido la lluvia, pero también las noticias. Y acá tenemos todos los detalles de lo que sucedió este fin de semana, así que vamos con nuestros titulares. Guarida de sicarios al descubierto. Tras un brutal asesinato, autoridades incautan un arsenal y revelan una red letal en San Marcos. Devastador incendio en zona 18. Una bebé pierde la vida entre las llamas mientras bomberos intentan salvarla. Su cuna queda entre los escombros. A casi una semana del buzazo en la calzada La Paz, donde fallecieron 54 personas, sobreviviente lucha por recuperarse y suplica ayuda. La tragedia que sigue marcando al país. Elección decisiva en el Colegio de Abogados. Gámez y Franco, las nuevas representantes en la postuladora de fiscal general. La polémica que pone en juego el futuro del país. Rubio y Netanyahu unen fuerzas para eliminar a Hamas y abrir las puertas del infierno en Gaza. Una amenaza que redefinirá la estrategia en Oriente Medio. El Clásico Nacional 332 Cetiño de rojo. Municipal se lleva una victoria histórica sobre Comunicaciones en un partido lleno de goles y tensión. Iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión agradeciendo que nos haya elegido para informarse de lo que ha sucedido este fin de semana y para hacer un recuento de los hechos que marcaron esta semana. Sin duda hablaremos de este fatal accidente en la zona 6 que enlutó a todo el país. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para iniciar con las noticias. Comenzamos y le cuento que un motorista murió al accidentarse en el kilómetro 24 de la ruta interamericana en los carriles con dirección a la capital. El motociclista derrapó y quedó sobre el carril izquierdo de la carretera. Autoridades de tránsito tuvieron que coordinar el paso de vehículos debido a que se formaron largas filas con demoras de hasta hora y media. Motorista arriesga su vida al intentar rebasar autobuses en la ruta hacia Ciudad Quetzal. Vea el video. Otro motociclista que lo graba y graba este recorrido logra captar cuando la motorista duda para pasar en la vía contraria. Cuando lo decide en la curva se encuentra el bus y este le bocina. Casi se va. Y mire, un incendio de grandes proporciones consumió una bodega de cartón en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Bomberos municipales llegaron al lugar y tras varios minutos de trabajo lograron sofocar las llamas, evitando su propagación a otras fábricas industriales ubicadas en el sector. Aunque la labor fue complicada debido a las ráfagas de viento que se presentaban en el lugar. Según los socorristas, no hubo personas heridas ni atrapadas en las instalaciones afectadas. Y en otros sucesos le cuento que una menor de edad perdió la vida luego de que su vivienda, ubicada en la zona 18 de la capital, se incendiara. La niña de casi 2 años presentaba quemaduras en todo el cuerpo. Varias llamadas de emergencia alertaron a los bomberos voluntarios sobre un incendio estructural en una vivienda ubicada en el kilómetro 8.5 de la carretera al Atlántico, sobre la avenida Ferrocarril del Puente Rodriguitos en la zona 18. Desde 3 diferentes estaciones salieron socorristas hacia el lugar, donde una vivienda era consumida por las llamas. En el interior, una bebé resultó con graves quemaduras y no logró sobrevivir. Para apagarlo en su totalidad fue necesario utilizar 1.850 galones de agua. Asimismo, técnicos de emergencias médicas evaluaron signos vitales a una paciente de 1 año con 4 meses de edad, quien carece de los mismos, esto por presentar quemaduras en un 100% de su cuerpo,
por lo que el oficial de bomberos procedió a dar aviso a las autoridades. La bebé se encontraba en una habitación en una cuna blanca que quedó entre los escombros. Los bomberos voluntarios informaron que brindaron atención a una mujer de 28 años que presentaba quemaduras en sus brazos y manos. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el inicio del incendio. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y ahora le cuento que un niño se debate entre la vida y la muerte tras resultar con una herida de arma de fuego en el rostro durante un ataque armado que se produjo el jueves en la zona 1 capitalina. Un niño de 4 años lucha por sobrevivir y está bajo cuidados médicos en la pediatría del Hospital General San Juan de Dios, luego de quedar herido por un disparo en la cabeza el jueves 13 de febrero en la 9ª Avenida y 18 Calle de la zona 1 capitalina. Luis fue trasladado por bomberos municipales al centro asistencial con una herida en el rostro, por lo que después de 2 días del incidente, el personal médico informó que el paciente se encuentra delicado y con pronóstico reservado. El ataque armado se produjo pasadas las 3 de la tarde en el centro histórico. Un vehículo quedó con varias perforaciones por balazos y se presume que este niño caminaba junto a su abuela en la vía pública cuando fue herido por una bala. El informe policial revela que los responsables se movilizaban a bordo de una motocicleta negra y el ataque iba dirigido contra unas personas que caminaban por el área. Hasta ahora el Ministerio Público investiga el hecho violento para dar con los responsables del incidente. Con imágenes de Emilio Chan para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Y mire, el miércoles recién pasado, un supuesto tumbe de droga desató una balacera en el kilómetro 22 de carretera El Salvador que dejó como saldo 2 personas fallecidas, entre ellas un narcotraficante hondureño condenado en Estados Unidos, pero que operaba en los últimos años en Guatemala. Cerca de las 12:15 del mediodía, cuando una balacera irrumpió la cotidianidad de las personas que transitaban por el kilómetro 22 de carretera El Salvador. Un supuesto tumbe de droga desató un tiroteo que terminó con el saldo de 2 personas muertas, entre ellas Byron Ruiz, un narcotraficante de nacionalidad hondureña, quien fue condenado en Estados Unidos, pero que operaba en Guatemala. Los investigadores, el incidente se originó en unas bodegas que se encuentran en la zona donde supuestamente se daría el tumbe. En ese momento llegaron hombres armados y cubiertos con chalecos antibalas a bordo de motocicletas. Tras el incidente se despegó a personal antinarcótico para inspeccionar el comercio. Una de las primeras hipótesis apunta a que posiblemente en el lugar se haría la entrega de un cargamento de droga. Sin embargo, otra banda criminal los interceptó e intentó robar el cargamento. Hay una segunda hipótesis a la que la PNC da seguimiento y es de un posible desacuerdo entre el mismo grupo de narcotraficantes, lo cual desencadenó la balacera tras un mal negocio. ¿Es el de casco negro? Sí, el de la moto. Los guardias de seguridad privada del lugar retuvieron a un sospechoso de nacionalidad colombiana, quien fue identificado como Byron Aliu Valencia Pérez, de 28 años. Este portaba un chaleco blindado color negro y un arma de fuego. ¿Y qué chaleco? En el caso de las víctimas, una falleció en el lugar del hecho, mientras que otro murió al momento de ingresar a un centro hospitalario privado que se encuentra en el sector. Valencia Pérez fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva en Mariscal Zavala. El Ministerio Público tendrá 2 meses para la investigación y la etapa intermedia se programó para el 29 de abril. Con información de Rubén Lacan, para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.
Y continuamos con más sucesos del fin de semana, porque un bombero estuvo 12 horas detenido de manera provisional luego de ser capturado por discutir con policías cuando brindó asistencia en un ataque armado en la zona 1 de Misco. Un juez decidió darle libertad al socorrista. Así recibieron los familiares y amigos al bombero voluntario Elder Vicente Loaiza, quien debió pasar alrededor de 12 horas detenido luego de que los agentes de la PNC de la Comisaría 16 de Misco lo capturaran mientras atendía a los heridos de un ataque armado. El incidente se dio pasada las 10 de la noche del viernes en la zona 1 de Misco, donde el socorrista fue el primero en llegar a atender a las víctimas. Luego de trasladarlos al hospital, el elemento bomberil trató de recoger su equipo del área del ataque, pero en ese momento se generó un altercado con los elementos policiales, quienes lo aprehendieron y trasladaron al juzgado de turno, quien desestimó el caso y lo liberó cerca del mediodía de este sábado. Ellos ya actuaron de otra manera y me indicaron de que me iban a detener porque yo ya estaba obstaculizando el trabajo que ellos realizan también de acordonar la escena, ¿verdad? Por lo que yo les indiqué de que procedieran como ese es su trabajo y lo hicieron, ya que ellos sí me capturaron y me trajeron acá a los juzgados de Misco. Los agentes no se presentaron a la audiencia, a la que no se permitió el ingreso a la prensa. En su momento se indicó que se le detuvo por obstruir la escena del crimen, sin embargo en la audiencia se les indicaba por alteración del orden público. Según lo que me estaba comentando el juez, los compañeros que estaban alrededor indicaron de que los agentes de la PNC se habían arrepentido de lo que ellos habían cometido, porque no fue buena la acción que ellos tomaron a la hora de que nosotros estábamos trabajando, ya que ese es nuestro trabajo. Salvaguardar las vidas de los guatemaltecos, ¿verdad? Y fue lo que había sucedido, las declaraciones que se dieron frente al juez. Según la PNC, será una investigación sobre el caso. Se van a instruir los equipos de Inspectoría General para que puedan también hacer una investigación de lo sucedido en el lugar y si existe algún tipo de responsabilidad de parte de los policías que actuaron, pues también se tomarían las medidas de corrección correspondiente, ¿verdad? Pero según el parte que tenemos hasta ahora, actuaron en el marco de sus funciones, de proteger la escena del hecho delictivo. Tras el incidente, los abogados del Cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron al juzgado y ahora se analiza accionar legalmente. Les he de decir que a pesar de que todo en teoría está concluido, nosotros como institución sí vamos a continuar con el caso para recibir también una respuesta. ¿Van a presentar de nuevo esos entonces? Sí, vamos a accionar en lo legal. Con imágenes de Emilio Chang para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Lamentable esta situación y mire, un empleado del Ministerio Público tuvo audiencia de primera declaración tras ser capturado por presuntamente agredir a un agente de la Policía Nacional Civil. Sindicado del delito de atentado, un empleado del Ministerio Público quedó ligado a proceso penal durante su audiencia de primera declaración. Freddy Tomás Espinosa fue detenido el pasado viernes después de que supuestamente agrediera a un agente de la Policía Nacional Civil durante un operativo en el que se le indicó el alto y se negara a colaborar con el registro de rutina. El conductor justificó ser abogado y empleado del ente investigador. El hecho se produjo en la colonia La Verbena, en la zona 7 capitalina. La Fiscalía de Distrito Metropolitano, a través de la agencia fiscal ubicada en Torre de Tribunales, participó en la audiencia de primera declaración del señalado, quien con base en los indicios presentados por la Fiscalía fue ligado a proceso por atentado. El juzgado resolvió otorgarle medidas sustitutivas. Luego de la captura, el Ministerio Público informó que con base en el principio de objetividad se hizo la imputación del delito correspondiente sin importar quién figure como sindicado del mismo. Con imágenes de Emilio Chan para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Las personas siempre dicen es que se me cruzó un niño y eso ha causado varios accidentes, motociclistas derrapan. Lo que pasa es que en esta área hace algunos años fue atropellado un niño. Sobrevivió al trágico accidente en la calzada La Paz, pero ahora enfrenta un nuego desafío. Necesita una cirugía urgente para recuperar su movilidad. Su familia pide ayuda para costear el tratamiento. Conozca su historia y cómo puede apoyarlo al volver.
A pocas horas de que se cumpla una semana de que ocurriera una de las tragedias más grandes en nuestro país, hoy recordamos este terrible suceso que ha enlutado no solo a las familias de las víctimas, sino al país entero. Esta es la crónica. Excesiva velocidad, falla en los frenos, desperfectos mecánicos o irresponsabilidad. La causa del trágico busazo en la zona 6 es aún incierta. Lo que sí es un hecho es que más de 50 familias hoy viven un infierno al haber perdido a un ser querido. Una cartulina pegada afuera de la morgue improvisada era actualizada con los nombres de los fallecidos. 54 en total, quienes habían salido en la madrugada de sus viviendas para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Familiares esperaron durante varias horas para obtener información, pues muchos de ellos debían confirmar que su familiar o amigo, ese que no les contestaba el teléfono o no había llegado a su lugar de trabajo, iba en ese bus. Pasaron las horas y poco a poco iban confirmando las muertes. Noticias que nos dieron escenas de verdadero dolor. Así fue como la larga espera terminó para muchos, convirtiéndose en un infierno y luto nacional. En total, el bus llevaba 66 pasajeros, incluyendo al piloto y ayudante, quienes también fallecieron. Para su rescate, bomberos voluntarios y municipales en conjunto trabajaron durante varias horas, enfrentándose a cambios de clima, aguas negras y la infraestructura del bus de transportes Tineca, que tuvo que ser cortada con equipo hidráulico. Los bomberos voluntarios declararon que se encontraban en una condición difícil para trabajar, pero habían logrado apoyarse en los vecinos del sector, quienes habían colaborado para trasladar los cuerpos extraídos del bus y del agua hasta la superficie, con el objetivo de movilizar los cadáveres hacia el centro comunal. Entre sollozos y lágrimas, uno de los bomberos que participó en la jornada narró que entre los fallecidos había niños. Creo yo que es una de las tragedias más complicadas de trabajar que hemos tenido. Sinceramente, el lugar, el estar entre el río, hay muchas dificultades que nos han puesto la labor un poco más difícil, pero más o menos estamos aquí desde las 5:10, 5 de la mañana más o menos. Los compañeros, los primeros que llegaron al lugar, no dudaron en bajar hasta este río y empezar a sacar a todas las personas, empezarlas a evaluar, empezar a clasificar y poder realizar la labor. No, realmente creo yo que tragedias como estas tal vez se asemejan las del Chilero, las de la vuelta al Chilero, otras emergencias que se han cubierto que tal vez no han tenido tantas personas fallecidas, pero han sido emergencias bastante fuertes. Pero esta sin duda vuelve a marcar el corazón de todos nosotros y de los guatemaltecos. ¿Rescataron niños? Lamentablemente sí. Sí había niños aquí. Creo que todo el que es padre entiende el sentimiento. Pero aquí estamos, dando el 100% por rescatar hasta la última persona. Y si nos llevan 2 días más, aquí vamos a estar hasta lograr. Y es que la labor de los socorristas no es nada fácil. Salvan vidas poniendo en riesgo la de ellos. Esconden sus sentimientos, pues su único objetivo es servir. Así, tras horas de lucha, lograron rescatar a todos los tripulantes del bus. El cuerpo del piloto fue el último que fue extraído de los hierros retorcidos. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados uno a uno a sus familiares para ser velados y enterrados. Despedidas inesperadas que dejan un enorme vacío. Mientras ese dolor contagia al país entero, el Ministerio de Desarrollo ha anunciado que tiene previsto comenzar con el levantamiento de datos para la entrega de algún tipo de apoyo a las familias de las víctimas. El gobierno anunció que a algunas familias se les apoyará con becas de estudio, mientras que a otros con programas del adulto mayor, así como otro tipo de ayuda. Según las autoridades del MIDES, se había contemplado el pago de un aporte económico. Sin
Sin embargo, esto se está evaluando, ya que la aseguradora ya expuso que se hará cargo de los gastos, sumado a que el Congreso ya aprobó un aporte de 50,000 quetzales para las familias. En el caso de la investigación, los trabajos del Ministerio Público continúan para lograr encontrar la verdadera razón del accidente, y la extracción del bus en el barranco corresponde a esta entidad. Amílcar Montejo explicó que el bus extraurbano es parte de la evidencia de la tragedia y agregó que Metra y la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala están dispuestos a apoyar en las operaciones correspondientes. Moisés Ortiz, vocero del Ministerio Público, informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas tiene peritajes e inspecciones pendientes que hacer en la unidad de transporte. Añadió que cuando las diligencias se efectúen, se entregará el vehículo a la Policía Nacional Civil para su resguardo en un predio. Ahora se está a la espera de que el presidente Bernardo Arévalo tome la decisión sobre reformar o no el reglamento que regula el transporte público extraurbano para que no se repita una situación similar, evitando así una tragedia. Estos son los rostros de la tragedia. Guatemala está en duelo nacional por la muerte de 54 personas. Para honrar la memoria de las víctimas del busazo de la Zona 6 y en respeto al duelo de sus familias, este espacio rinde un homenaje a quienes nunca regresaron a sus hogares ni alcanzaron su destino. Hombres, mujeres y niños que dejan un vacío en sus familias, amigos y compañeros. Personas que quedarán en el recuerdo de los suyos con ese último beso, abrazo o esa última plática. Honramos a esos padres, madres, esposos, esposas, abuelos o abuelas, hijos e hijas, todos con un futuro por delante, quienes empezaban su jornada a las 3 de la mañana para poder llegar a tiempo a su lugar de destino en la capital, la mayoría a sus lugares de trabajo, donde durante largas jornadas luchaban por obtener un ingreso económico. Estos rostros no son una cifra, son la realidad de nuestro país, una realidad que no debería volver a repetirse. Que descansen en paz. Y mire, Juan Ortiz es uno de los 9 sobrevivientes del accidente de bus ocurrido en la calzada La Paz. Para lograr su recuperación debe ser sometido a una cirugía, por lo que pide apoyo de los guatemaltecos para salir adelante. La vida de Juan Ortiz Galicia, de 34 años, cambió el 10 de febrero del 2025. Aunque es uno de los 9 sobrevivientes del busazo de la calzada La Paz, nada volverá a ser lo mismo. Él contó al equipo de Guatevisión y Prensa Libre durante su entrevista que logró sobrevivir gracias a que se encontraba en los últimos asientos del bus, luego que el piloto perdiera el control de la unidad por viajar a excesiva velocidad. Ortiz Galicia lo único que pensó era sujetarse del sillón lo más fuerte posible, pues debía luchar por sus 3 hijos y su esposa. Abordó el bus en carretera al Atlántico ese lunes para llegar a la terminal, pues debía subir a otro bus para dirigirse a su trabajo en Santa Rosa, donde hacía la instalación eléctrica en una construcción. Sin embargo, 19 minutos más tarde ocurrió la tragedia en donde murieron 54 pasajeros. Fíjese que yo viajaba hacia Barberena, Santa Rosa, entonces yo tomaba el bus aquí para la zona 4, lo que es la terminal. Y yo básicamente me iba día lunes y regresaba día viernes. Entonces así fue como tomé el bus a las 4 de la mañana aquí y fue que pasó el accidente. Cuando me trasladaron al Hospital General, pues se hablaba de operación y en cierta forma pues yo también me siento culpable porque yo les supliqué a todos los doctores que hicieran lo posible por descartar una operación. Y al principio me decían que no había posibilidad de salir sin operación, ¿va? Entonces me tuvieron haciéndome bastantes exámenes y todo. Y al final me dijeron pues sí logramos descartar la operación y que ya tenía salida el día martes prácticamente al mediodía.
Juan Ortiz relató que al momento que el bus cayó al vacío, hizo todo lo posible por ponerse a salvo, pero el impacto ocasionó que golpeara contra el tubo del sillón, lo que provocó una lesión de la pelvis que separó los huesos 4 centímetros, por lo que necesitará una cirugía. El costo de esta operación podría llegar hasta los 30,000 quetzales. Dinero con el que no cuentan. Su familia suplica por ayuda para salir adelante y que él pueda caminar y valerse por sí mismo. A pesar de este diagnóstico, en el Hospital General San Juan de Dios le dieron el alta al día siguiente del accidente. Se consultó al centro asistencial cuáles fueron los criterios médicos para tomar esta decisión e indicaron que la familia puede acercarse a la jefatura de traumatología para que puedan apoyarle los médicos tratantes. Ortiz Galicia debe ser atendido las 24 horas por su esposa, ya que debido a las lesiones no puede levantarse de la cama, que tampoco es apta para su recuperación. La familia de Juan Ortiz pide apoyo económico para comprar una cama de hospital, toallas húmedas y pañales, que son necesarios para su recuperación. Si usted desea apoyar, puede hacer su donativo a la cuenta de ahorro de Banrural 4447-152-115 a nombre de Paola Díaz. 4 pacientes fueron atendidos por el accidente en el Hospital General San Juan de Dios, quienes presentan fracturas que sufrieron dentro del bus. Fueron identificados como José Moisés Dávila Ayapán, Carlos Josué Rodríguez González, Feliciano Abimael Sánchez Paredes y Juan Gabriel Ortiz Galicia. Mientras que en el Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fueron atendidos Carlos Enríquez y Fuentes Solís, de 61 años, por una fractura del fémur derecho, Nelson Obdulio Canté Flores, de 53, por fractura de clavícula, Ovidio Vélez Palencia, de 42, por desprendimiento del cuero cabelludo, José Vicente Carrera Cuán, de 50, quien presenta varios golpes, y Edwin Rosendo Alvarado Arizandieta, de 60, que es uno de los pacientes más graves que permanecen en el intensivo ventilado, debido a varias fracturas en el rostro, lesiones en el vaso e hígado y una posible lesión medular. El diagnóstico de este paciente es incierto y permanece inconsciente. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Lourdes Arana. Y continuamos hablando sobre los sobrevivientes de este accidente, ya que 4 de ellos, quienes resultaron con graves heridas, continúan en recuperación en un hospital. En cuidados intensivos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social permanecen 2 de los heridos del busazo ocurrido el pasado lunes en la calzada La Paz. Carlos Enríquez y Fuentes Solís y Edwin Rosendo Alvarado son los pacientes que aún luchan por sobrevivir en este centro asistencial. El último reporte médico detalla que otra persona identificada como Ovidio Vélez Palencia se encuentra en el área de encamamiento con una cirugía pendiente que podría realizarse durante los próximos días. Luego del accidente, socorristas también hicieron el traslado de algunos pacientes al Hospital General San Juan de Dios, en donde aún hay una persona en recuperación por golpes severos y por esa razón aún se analiza si se le dará de alta esta semana. Esta tragedia causó la muerte de 54 personas. El autobús salió de la aldea Santo Domingo Los Ocotes en San Antonio La Paz El Progreso y la hipótesis es que el conductor perdió el control en la calzada La Paz por razones que aún se investigan. Con imágenes de Emilio Chan, para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Y mire, con profundo pesar, guatemaltecos se siguen acercando al lugar en donde este bus cayó a un barranco de más de 20 metros de altura. Su objetivo es pedir por el alma de los fallecidos y de sus familiares. Te quiero mucho. Espero que estés en un lugar mejor. Te amo y un gran abrazo al cielo. Te amo, jefe, y espero verte algún día. Estas fueron las palabras de despedida escritas en una tarjeta por el hijo de una de las víctimas mortales del busazo registrado hace una semana. Este último mensaje fue dejado en el lugar de la tragedia, en una tarjeta con forma de corazón, ya que es el primer día del cariño que esta familia pasa sin su ser querido. Sin embargo, no es la única muestra de afecto que queda en el sitio. Con flores, veladoras e incluso una tarjeta de despedida, los guatemaltecos se acercan al lugar de la tragedia, en la calzada La Paz, en donde hace cerca de una semana un bus cayó a una hondonada causando la muerte de 54 personas. Mi esposo nos trajo, nos dijo vamos a ver dónde fue el accidente y por eso venimos a ver.
¿Cuál es su impresión de estar acá en el lugar en donde pues se dio esta tragedia? La situación, mire, a mí me duele solo verlo, ¿verdad? Y ahora sentir todo eso que pasaron. No iban a quedar vivos con toda esa situación, ¿verdad? ¿Desde dónde fue todo? Como esta familia, muchos se acercaron dejando sus vehículos estacionados en el carril derecho de la ruta. La mayoría de curiosos trataba de explicarse cómo ocurrieron las cosas. Lo cierto es que muchos concluían en el sentimiento y el dolor que esta tragedia dejó en el país. ¿Qué impresión le ha causado estar acá en el lugar? Tristeza. Tristeza por todas las personas que fallecieron, que perdieron la vida. Niños, ¿verdad? Todos los niños. Sí, en su caso, pues vemos que es padre de familia. ¿Cuál es ese sentimiento de estar acá? Créame que yo el día que yo vi eso, cuando vi los bomberos llorando, pues, o sea, me entró nostalgia, melancolía. ¿Por qué? Porque los niños sufriendo por algo que pasó, ¿verdad? Entonces es un dolor que se siente. Pues yo tengo mis hijos, o sea, y yo vivo por ellos, o sea, y duele, es un dolor. Y venimos acá, ¿verdad?, a ver lo que pasó, pero o sea, le pedimos mucho a Dios por las familias que quedaron así desamparadas, ¿verdad? El ambiente en el sitio es desolador. Por esa razón hay quienes llegan con la esperanza de darle luz a las almas que ya no están. Además de las veladoras, un rosario y la carta de despedida, hay una corona de flores que fue colocada como homenaje a Germán Hernández, de nacionalidad mexicana, otra de las víctimas. Así es como el luto persiste en el corazón de miles de guatemaltecos a una semana del accidente que provocó la muerte de 54 personas y por lo que muchos deciden acercarse a orar en memoria de los pasajeros muertos. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Rosemary Ávila. Colegio de Abogados y Notarios ha definido a sus nuevas autoridades y ha dado un paso crucial hacia la elección del próximo fiscal general. ¿Cómo impactará esta decisión en el futuro del país? Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Le cuento que la noche del viernes el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala no solo definió la dirección del gremio por los próximos 2 años, sino que se jugó los 2 primeros puestos de la postuladora para elegir al próximo fiscal general del Ministerio Público. Planilla número 10, 371 votos. Patricia Gámez y Alicia Franco son los 2 primeros rostros que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala definió no solo para que dirijan la Junta Directiva y el Tribunal de Honor durante los siguientes 2 años, sino que también porque serán representantes ante la Comisión de Postulación para el proceso de conformación de la nómina de 6 candidatos, de donde se elegirá al próximo fiscal general del Ministerio Público el siguiente año. Dicho proceso ha acaparado la atención principalmente por la disputa entre el Ejecutivo y la actual fiscal general desde el año pasado. La postuladora, además de las 2 representantes del CANG, también estará integrada por el presidente del organismo judicial y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país. Además del proceso de elección del fiscal general, las nuevas autoridades del Colegio de Abogados también tendrán incidencia en la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también tendrán que elegir a un magistrado titular y uno suplente para la Corte de Constitucionalidad. Aunque las decisiones son del gremio, la transparencia del proceso estará en manos de sus autoridades, según han reconocido algunas organizaciones civiles que han fiscalizado los distintos procesos. Gámez obtuvo la victoria con la planilla número 10, la cual se ha vinculado con el oficialismo, mientras que Franco, quien es hermana del magistrado titular del TSE, Maynor Franco, compitió con la planilla 4, vinculada con el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Galvez. Con información de Douglas Cuevas para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y como ya lo hemos venido platicando, esta semana un fatal accidente de tránsito cobró la vida de más de 50 personas, pero también recolectores de basura protestaron exigiendo la derogación del reglamento para separar los desechos sólidos y más de 300 pacientes de una ERC están en riesgo por la falta de insumos. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. Guatemala amaneció este lunes con una tragedia. Un autobús se accidentó en la parte baja del puente Belice, ubicado en la zona 6 capitalina, y el incidente dejó 54 personas fallecidas. Ante esta situación, el gobierno guatemalteco declaró luto nacional por el trágico suceso. Los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares y esta semana fueron enterrados en distintas partes del país. Ahora se investiga la causa del accidente. Recolectores
recolectores de basura protestaron frente al relleno sanitario de la zona 3. Las autoridades implementaron una mesa de diálogo, pero no se logró ningún acuerdo. Desde las 5 de la madrugada de este martes, los camiones repletos de basura esperaban ingresar al vertedero de la zona 3 para descargar los desechos recolectados en la capital, pero se encontraron con una protesta que les impidió el paso. Recolectores de basura, guajeros y dueños de camiones exigen la derogación del reglamento que entró en vigor este 11 de febrero y que obliga a los ciudadanos a separar los desechos sólidos en basura orgánica, inorgánica y reciclable. Según los manifestantes, la normativa se implementó sin tomar en cuenta el impacto en quienes trabajan en el vertedero. El Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos acusó al Ejército de Guatemala de haber violado la autonomía universitaria al señalar que efectivos castrenses irrumpieron en el campus central. Sin embargo, el Ministerio de la Defensa rechazó estos señalamientos. Ante estos incidentes, el Consejo decidió cerrar todos los accesos al campus central y suspender las actividades académicas a nivel nacional. El Ministerio de la Defensa informó que la presencia de efectivos de la Guardia Presidencial se debió a actividades programadas por la vicepresidencia. El presidente Bernardo Arévalo debe tomar la decisión sobre reformar o no el reglamento que regula al transporte público extraurbano. La propuesta que será presentada plantea reformas en varios artículos. La propuesta del Ejecutivo incluye 11 artículos que se reformarían o agregarían al reglamento de la Dirección General de Transporte. El cambio principal está enfocado en obligar a los transportistas a obtener una certificación internacional para prestar el servicio a los usuarios. Dicha certificación se establece para una licencia nueva o para una renovación. La falta de insumos en una ERC está afectando a más de 300 pacientes que necesitan hemodiálisis. Actualmente solo los pacientes más graves están recibiendo el tratamiento, pero están siendo trasladados a las sedes de Villanueva y Escuintla. Al consultar al Ministerio de Salud por medio de una respuesta escrita, aseguraron que están agilizando el proceso de autorización para la importación de insumos gestionados por la Fundación Amor, entidad encargada de su provisión. Sueño incompleto. Hoy te enfrentas Álvaro Agustín versus Estados Unidos. Un retorno forzado con miedo al futuro. Ya fuera del avión, dice uno, wow, ¿ahora qué hago? Pero al volver a su tierra, una luz de esperanza vislumbra. Y empiezan y le empiezan a quitar las cadenas a uno, se siente, soy libre en Guatemala. Migrantes retornados, un regreso con esperanza. Tragedia en la estación de trenes de Nueva Delhi. Al menos 15 personas pierden la vida en una estampida durante la aglomeración por el Kumbh Mela, el mayor encuentro religioso del mundo. Volvemos con las noticias internacionales. Y en esta emisión también tenemos información deportiva. Le cuento que el Clásico Nacional 332 quedó teñido de rojo. El Municipal derrotó a Comunicaciones en el estadio El Trébol y alcanzó su victoria número 112 en la historia de la rivalidad más grande del fútbol guatemalteco. El partido estuvo marcado por goles y momentos de alta tensión dignos de un clásico. Apenas el minuto 6, Pedro Altán desató la locura al mandar un golazo al ángulo, imposible para el arquero crema. Un gol que no solo abrió el marcador, sino que se convirtió en su tercera anotación en clásicos nacionales. Cuando parecía que el partido terminaría con la mínima diferencia, apareció el goleador rojo. Al minuto 84, José Martínez amplió la ventaja, marcando su quinto gol en clásicos y acercando a Municipal al triunfo. Pero el partido aún tenía más drama. Apenas 4 minutos después, al 88, Eric Lemus descontó para los cremas, dejando un cierre de infarto.
Y mire, el partido entre Malacateco y Guastatoya se vio empañado por un dramático momento en los primeros minutos. El portero costarricense Adrián de Lemos, figura de los Pecho Amarillo, sufrió una fuerte lesión tras recibir un balonazo directo en el rostro. Todo ocurrió cuando Ángel López, delantero de Malacateco, disparó desde corta distancia. De Lemos salió a achicar en el área pequeña, pero el balón le impactó de lleno en el cuello y mandíbula, desplomándolo de inmediato sobre el césped. La escena desató la preocupación general. Jugadores de Guastatoya, de Malacateco y el árbitro central solicitaron de inmediato la asistencia médica, pidiendo con urgencia el ingreso de los bomberos. De Lemos fue retirado y trasladado en ambulancia, dejando al estadio en completo silencio.